Hola, este vídeo está dirigido fundamentalmente a mi alumnado del Instituto Padre Luis Coloma, al que este año imparto la asignatura de Patrimonio Artístico y Cultural de Andalucía, que tienen que hacer un trabajo individual sobre algún elemento del patrimonio cultural y artístico de Jerez. Pero también puede ser de utilidad a todas aquellas personas amantes del arte y de la cultura que quieran saber cuáles son los principales libros que se han escrito sobre monumentos y arte en Jerez de la Frontera. Precisamente lo que voy a hacer es un repaso por la bibliografía general sobre este tema. Debo advertir que no voy a presentar ningún libro monográfico sobre un autor o sobre una parcela determinada, solamente aquellas referencias que realicen una panorámica general sobre la evolución del arte en Jerez, fundamentalmente guías artísticas, aunque no con exclusividad. Si alguna publicación interesante se me escapa, no será por ganas de ningunear a nadie, sino simplemente por desconocimiento propio. Así que vamos allá realizando un repaso cronológico. Y para ello hay que empezar con Luis de Grandayana y Zapata, que en 1885 escribió este libro, Monumentos de Jerez. Es la primera guía histórico-artística de Jerez de la Frontera. Una obra que fue escrita por suscripción popular, lo que hoy llamamos el crowdfunding. Es bastante curioso que al final viene una lista no pequeña de todas aquellas personas que antes de que la obra se escribiera decidieron comprar un ejemplar. De tal manera que el pobre del autor pues no escribiría sin saber si su obra se iba a poder vender en el mercado, sino que lo hacía ya pues con la garantía de que tenían los gastos cubiertos. Es una obra muy meritoria en su momento, pero que obviamente a día de hoy presenta muy grandes insuficiencias. Ha de ser consultada sin ninguna duda por toda aquella persona que quiera hacer algún trabajo de investigación sobre temas artísticos jerezanos, pero no es hoy una referencia para fiarse de ella. En cualquier caso, se trata del primer testimonio de interés de los jerezanos por su patrimonio histórico-artístico. A continuación, estos dos tremendos volúmenes, nada menos que el catálogo de Enrique Romero de Torres sobre el arte en la provincia de Cádiz, una obra que fue publicada en 1934, pero que contiene fotografías realizadas con bastante anterioridad. ¿Y qué fotografías? Realmente la colección de imágenes que presenta este segundo volumen es una auténtica joya para toda aquella persona que se acerque a nuestro patrimonio. En cuanto al texto propiamente dicho, pues obviamente se trata de un texto que hoy día está superado, pero que de nuevo ha de ser consultado por toda aquella persona que quiere hacer un trabajo de investigación serio, porque siempre hay algunas ideas, algunos datos que se les ha escapado a los historiadores del arte que han venido después. Desdichadamente no es fácil de encontrar. Yo tuve la enorme suerte de hacerme con un ejemplar no hace muchos años en Madrid. Me lo vendieron a buen precio porque está bastante deteriorado uno de los tomos. Pero bueno, en cualquier caso, es necesario saber de su existencia. En 1933, don Manuel Esteve presentaba la primera edición de su Guía Oficial de Arte de Jerez de la Frontera. Este es el nombre. Ha sido reeditada hace muy poquito en una edición bastante barata de conseguir. Y bueno, la verdad es que fue un paso adelante muy sustancial con respecto a Grandayana. Esta es una guía bastante más fiable, muy bien hecha, muy profesional, muy seria y que en este momento, en plena Segunda República, supuso un paso adelante en el conocimiento del patrimonio.
Entre 1934 y 1935, ese gran historiador del puerto de Santa María, que fue don Hipólito Sancho de Sopranis, escribió el libro, entre comillas, Introducción al estudio de la arquitectura en Jerez. Y digo entre comillas porque se publicó a manera de suplemento coleccionable de una revista, de la revista Guión, a lo largo de varios meses. De tal manera que hasta hace muy poquitos años, para consultarlo había que ir a la Biblioteca Municipal de Jerez y pedir uno de los dos ejemplares que allí se conserva. Uno de ellos todavía con las hojas sueltas y el otro cosido. Efectivamente es un suplemento de una revista, pero si tú tomas la totalidad, te das cuenta de que lo que tienes es un libro de tomo y lomo. De hecho, es así en este formato como lo ha publicado Peripecias Libros en 2015. Y realmente ha sido esta edición un paso adelante grande, porque a mí no me cabe la menor duda de que esta obra es globalmente la de más calidad que se ha escrito sobre la evolución del arte en Jerez. Desdichadamente solo habla de arquitectura, pero también es cierto que el patrimonio jerezano es fundamentalmente arquitectónico. También es verdad que se queda nuestro autor en el siglo XVIII, el siglo XIX no le interesa lo más mínimo. Pero es tan grande la cantidad de aportaciones que realiza. Es tan interesante su recorrido documental, porque fue don Hipólito un ratón de biblioteca. Son tan agudas las observaciones que hace a pie de obra, mirando y reflexionando sobre lo que ve. Es tan abrumadora la cultura general que tiene don Hipólito, su conocimiento de la religiosidad, de la liturgia, su manera de enlazar unas ideas con la otra, que a mí no me cabe la menor duda de que esta es una publicación colosal. Dicho esto, hay insuficiencias propias de la época en la que se escribió. Hay también errores de bulto y hay incluso algunas decisiones poco compartibles por parte de don Hipólito. No todo era óptimo en su labor. Hay, insisto, insuficiencias grandes. Pero si se examina con ojo crítico lo que él hizo, está clarísimo que su trabajo sigue siendo una referencia inexcusable, como lo son los muchos artículos que escribió sobre el arte en Jerez al margen de esta publicación, al margen de este coleccionable. Insisto, hay que leer con ojo crítico, pero creo que es absolutamente inexcusable acudir a esta fuente para trabajar hoy sobre el arte en Jerez, porque hasta hace muy poquitos años, prácticamente hasta final de los años 90, la mayoría de los historiadores no le ha hecho caso a esta obra de don Hipólito. El porqué, en gran medida, se encuentra en esta otra obra, la segunda edición de la Guía Oficial de Arte de Manuel Esteve, publicada en 1952. Una edición mucho más bonita, realmente hasta el olor es interesante, olor a libro viejo, que fue increíblemente divulgada por toda Jerez. No había familia medianamente interesada por la cultura que no tuviera uno o dos ejemplares en su casa. Realmente ha sido el libro básico de consulta para todos los interesados por el arte desde que se publicó en 1952 hasta prácticamente el año 2000. Medio siglo convirtiéndose esta obra en referencia. ¿Pero qué pasa? Pues pasa que don Manuel Esteve pues no se tomó muy en serio, a mi entender, la reedición. A Esteve hay que agradecerle muchísimas cosas en Jerez. Hizo mucho por la cultura, por la biblioteca municipal, por la colección arqueológica municipal, que después fue un museo arqueológico. Nuestro agradecimiento es grande, pero hay que reconocer que esta segunda edición no se la tomó en serio, porque las actualizaciones que realizó fueron pocas, y claro, desde 1933 hasta 1952
se habían publicado cosas importantes, entre ellas la de Hipólito Sancho. Y en esta segunda edición, don Manuel Esteve dejó completamente marginadas las aportaciones de Hipólito Sancho en su introducción a la arquitectura en Jerez. Pero yo diría que del resto de las investigaciones de Hipólito sobre arte en Jerez, tampoco incluyó apenas cosas interesantes. Algún detalle suelto, pero poco. Con lo cual, al publicar esta segunda edición de su guía, lo que sacó a la luz fue una obra desactualizada. Una obra que en un 90% o incluso en un 95% seguía en el estado de la cuestión de 1933. Y por tanto, en toda esa segunda mitad del siglo XX, quien ha acudido a la guía de Manuel Esteve, a la segunda edición, pues lo que ha conocido es un estado de la cuestión anclado en 1933. Desdichadamente, esta es la realidad. En muchas casas sigue habiendo un ejemplar de esta obra de Manuel Esteve, publicada en 1974 por la editorial Everest. Realmente es todo un clásico, es una obra muy bonita, por fin con fotografías a todo color. Realmente en su momento pues fue una obra muy interesante, pero realmente aquí don Manuel lo que hizo fue resumir la segunda edición de su guía oficial de arte. Así que a nivel de contenido pues no hay apenas ninguna aportación de relevancia, salvo quizás pues hablar de la restauración, de la mala restauración de la iglesia de San Dionisio, pero poco más. Realmente hay una laguna historiográfica. Durante décadas en Jerez no hay apenas historiadores del arte. Prácticamente, dejando al margen a Esteve, lo que tenemos es este librito del padre José Luis Repeto Betes, que es historiador y un historiador serio, pero que no es historiador del arte. Esta guía realmente es anecdótica, no porque esté mal, que no está mal, ni mucho menos, sino porque su contenido es muy escasito, es corta, pensada para un turista que quiere hacer un recorrido más o menos breve por nuestra ciudad. Don José Luis Repeto va a realizar aportaciones importantes al arte en Jerez, fundamentalmente su trabajo sobre la Santa Iglesia Colegial, pero esta guía, siendo útil en su momento, en los años 80, no pasa, insisto, de ser una obra menor. Hay que esperar hasta 1995. Ese año se publica en 3 volúmenes una gran panorámica de la historia y del arte en Jerez, coordinada por Diego Caro Cancela. A los amantes del patrimonio ha de interesarle fundamentalmente el primer volumen, que contiene un estudio arqueológico del Jerez medieval islámico a cargo de Laureano Aguilar, pero sobre todo dejamos al margen el tomo segundo, interesantísimo, que es sobre historia. Sobre todo decía, interesa el volumen 3, el arte en Jerez. Es la primera historia del arte en Jerez. No es una guía, sino que es un relato bien articulado, expuesto de manera cronológica sobre el arte en Jerez. Sí, Hipólito ya había hecho algo, pero solo sobre arquitectura. Esta es la primera obra que hace un recorrido incluyendo las otras artes. Sus autores son Esperanza de los Ríos y Fernando Aroca, es decir, las dos primeras personas que trabajaron de manera sistemática y científica sobre el arte en Jerez. Hipólito Sancho no se consagró con exclusividad al arte y Manuel Esteve solo hizo acercamientos puntuales. Sin embargo, Fernando y Esperanza, compañeros que afortunadamente siguen en activo, fueron las primeras personas que se consagraron con exclusividad al arte y trabajaron con dedicación y continuidad al mismo. De tal manera que estaba clarísimo que tienen que ser ellos los que se encargasen de este volumen. Volumen que sigue siendo muy importante, sobre todo en los siglos XVII y XVIII. Siglo XVII a cargo de Esperanza de los Ríos, siglo XVIII a cargo de Fernando Aroca. Son centurias que ellos conocen y trabajan de manera directa. En cualquier caso, hoy esta publicación, por fortuna, está superada. ¿Y por qué está superada? Porque después de este momento
ha habido muchos historiadores del arte que han realizado aportaciones nuevas y muy renovadoras. Entre ellos mismos, los propios Esperanza y Fernando, han realizado nuevas aportaciones y han avanzado sobre el camino que ellos abrieron. Y desde luego está claro que los demás historiadores no hubieran podido avanzar si no hubiera sido por ellos. Realmente se podían haber considerado los dos como fracasados si este libro no hubiera sido superado, porque eso significaría que su aportación no sirvió para nada. Así que esta obra es de imprescindible conocimiento. Ya en 2004 aparece esta guía importantísima a cargo de dos autores, Pablo Pomar y Miguel Mariscal. La guía viene a sustituir a la de Esteve y lo hace con arrollador éxito, porque Pablo y Miguel Ángel van a actualizar todo aquello que se había quedado por el camino. Es decir, no solamente van a incluir en su guía todo el material que Manuel Esteve dejó fuera en la edición de 1952, sino que también van a incluir lo que se hizo de 1952 hasta 2004, incluyendo todas esas aportaciones de Esperanza de los Ríos, Fernando Aroca y los que empezaron a aparecer después. Así que la verdad, la sustitución era necesaria y se hizo de una manera muy afortunada, porque los dos autores se lo tomaron muy en serio y realizaron una muy exhaustiva revisión bibliográfica. Por cierto, atención para todo el alumnado. Al final se incluye toda esa bibliografía que ellos manejan. Todavía, a día de hoy, 2020, sigue siendo su apéndice bibliográfico la más exhaustiva recopilación de referencias sobre el arte en Jerez. Así que creo que este libro hay que tenerlo en casa y hay que manejarlo continuamente. No puede haber en Jerez de la Frontera una persona amante del arte y de la cultura que no tenga esta obra en su estantería. Y no puede haber alumno, ni profesor, ni investigador que no maneje esa obra. Hay una opción alternativa, que es la que los mismos autores presentaron al año siguiente, para una publicación en 2 volúmenes preciosa, realizada por la Diputación de Cádiz y la Fundación José Manuel Lara. El primer volumen se dedica a Cádiz y Jerez, el segundo a los pueblos de la provincia, y la parte de Jerez corre a cargo de los dos mismos, Pablo Pomar y Miguel Mariscal. El texto no tiene sustanciales variaciones, lo único que cambia realmente es la maquetación. Este es un libro más para tener en la estantería y para consultar. La otra edición, la del año anterior, es más bien el libro de bolsillo que se lleva para visitar la ciudad. Realmente yo recomiendo quizás esta primera, la editada por Silex, pero en cualquier caso las dos obras son hermanas y yo diría que hermanas gemelas. Son obras de una enorme importancia. Ya bastante más adelante, en 2018, nos encontramos con Iglesias y conventos de Jerez, obra de Manuel Romero Bejarano. Esta obra, cierto es que habla solamente de iglesias y conventos, pero claro, iglesias y conventos son un tanto por ciento altísimo del patrimonio artístico de Jerez. Así que se puede considerar en gran medida un recorrido por toda la historia del arte jerezano, pero no en orden cronológico, sino como es lógico en una guía, haciendo una visita por los diferentes monumentos. Esta obra tiene, a mi entender, grandes virtudes y problemas serios. Las virtudes están claras. Para empezar, Manuel Romero Bejarano conoce toda la bibliografía publicada desde la guía de Pomar y Mariscal. Y hay que decir que entre esas guías de Pomar y Mariscal, que son, recordémoslo, de 2004 y 2005, y esta otra, que es de 2018, han pasado muchas cosas. Se ha investigado mucho. Sí, es un periodo relativamente corto de tiempo, pero lo cierto es que en esos años ha habido una auténtica explosión de investigaciones sobre el arte en Jerez. Y todo ello queda aquí recogido.
Entonces, está claro que es una actualización que estaba siendo necesaria. Además, el autor recoge sus propias investigaciones. Manuel Romero Bejarano ha investigado mucho sobre el patrimonio en Jerez y todo ello está aquí. Incluso hay cosas nuevas que no había llegado él a publicar y que aquí aparecen por vez primera. Por tanto, es una fuente de indispensable consulta. Pero, por otra parte, está a mi entender, problema del tono. Manuel Romero Bejarano suele mezclar en sus publicaciones tonos distintos. Entendemos todos que cuando se escribe hay que utilizar un tono adecuado a las circunstancias en las que escribe y a los lectores para los que escribe. No es lo mismo redactar una columna para la edición dominical de un periódico local que escribir una guía artística o que escribir un artículo científico o un libro científico. Exigen tonos completamente distintos. Las guías suelen exigir un tono muy neutro y puramente descriptivo. Es el caso de la de Pomar y Mariscal, o de la guía de Esteve, o la de El pobre de Grandayana. Son guías asépticas, adecuadamente asépticas. Entonces aquí encontramos pues partes sumamente neutrales y descriptivas, con otras que pretenden ser graciosas y recurren no ya al chiste fácil, sino directamente al insulto, a la expresión soez. Y eso creo que no tiene cabida en una publicación de esta línea. Entiendo que este tono sería pertinente, quizás, en un artículo de un periódico local que busca la complicidad con el lector, pero no me parece en absoluto apropiado para una guía artística. Creo que aquí se perdió una oportunidad importante. Creo que se debería haber hecho de otra manera, porque este autor tiene muchas cosas que aportar, pero la peculiar idiosincrasia de quien escribe, pues ha terminado lastrando los resultados. Y ya para terminar, una obra que no es una guía histórico-artística, ni es una historia del arte, pero que creo que debe ser incluida en esta selección, que es la recién publicada, hace tan solo unos meses, Guía Catálogo del Museo Arqueológico de Jerez. Bien, es cierto que habla solo del Museo Arqueológico, pero es que este Museo Arqueológico recorre varias etapas importantes de la evolución de Jerez y de su entorno. Y el hecho de hacer ese recorrido y de actualizar todos los conocimientos que hasta la fecha se tenían sobre estos temas, me parece que convierten la publicación en algo de referencia. Sus autores son Rosalía González y Francisco José Barrionuevo. Me parece que es de compra absolutamente obligada, y aunque su enfoque, como no podía ser menos, es fundamentalmente arqueológico, debe ser un complemento de las otras obras que hemos citado con anterioridad, toda vez que aborda épocas anteriores. Este es el recorrido. Que yo sepa, no hay nada más. Lo demás son monografías, estudios de épocas, de monumentos, de autores. Algunos de esos estudios son de enorme importancia, pero recorridos amplios sobre el arte en Jerez, los que tenemos hasta el momento son estos. Tal vez algún alumno, alguna alumna que me está escuchando quiera en el futuro recoger el guante y escribir una guía o una historia del arte en Jerez.